Yo quiero agradecer que se me haya invitado a esta mesa y ya realmente se han dicho tantas cosas, pero bueno, creo que todavía podemos aportar más al tema que nos ocupa del papel de las mujeres en la alianza de civilizaciones y en los procesos de paz. Hay que decir que hay mucho trabajado sobre este tema, hay mucho pensado. Muchas de las que hablamos sobre este tema lo hemos vivido en nuestra propia carne. Personalmente, en los años 80, en el 83, pude estar en Berlín en una conferencia por una Europa desnuclearizada y allí vi cómo las mujeres estaban empujando para romper la política de los dos bloques. Eran iniciativas que ponían de manifiesto cómo los pueblos no son los que dividen, los que estaban divididos en los dos bloques. Pude conocer a Petra Kelly y todas sus iniciativas y realmente a partir de ahí conocer muchos movimientos de mujeres organizadas a favor de la paz. Entonces, fundamentalmente me gustaría plantear dos tesis, que tendría que decirlas al final, pero las digo al principio porque como hay poquísimo tiempo, y las dos tesis que solamente voy a mencionar porque no puedo argumentar, es una, que enlaza además con lo planteado con Amelia Valcárcel, de que la brecha que falta a la propuesta de alianza de civilizaciones viene por no tener en cuenta a las mujeres. Y es la primera tesis, que universalizar la racionalidad civilizadora que ha crecido en el pensamiento y las prácticas de mujeres que en muchos momentos de la historia optaron libremente por la paz, es una aportación central, nuclear, diría yo, en la conformación del núcleo paradigmático de la propuesta política de la Alianza de Civilizaciones. Es decir, hemos planteado también antes cómo es una propuesta política que necesita de un sustento teórico y de pensamiento y que necesita de recopilar evidencia empírica que la sustente, que eso es como se conforman las teorías que luego circulan en discursos y transforman mentalidades. Pues hay que ir a buscar en la experiencia y en las prácticas de mujeres a lo largo de la historia, donde se puede beber. Y ya, si solo mencionamos históricamente a principios de siglo, las sufragistas, para conseguir sus objetivos, pusieron en práctica métodos no violentos de los que Gandhi aprendió, métodos efectivos de hacer política, que era una manera de conseguir que realmente no era desempoderada, pero era otro método de renuncia a la violencia que marcaba un camino diferente. Pero hay muchos momentos así que son emblemáticos y hay que decir que si ahora hay tantas mujeres en África y en otros lugares que están pugnando y que tienen derecho a estar en las mesas de negociación por la paz, no es una cosa anecdótica simplemente, sino que enlaza con esta tradición histórica, que en el caso nuestro es una tradición que está ligada al feminismo. Hay que decir que estas sufragistas de principios de siglo que iban a reunirse en La Haya para hablar del derecho a voto, pues en plena guerra mundial se reunieron precisamente en el primer Congreso Internacional de Mujeres por la Paz. Y es cierto que el tema de la paz y la guerra dividió a las feministas, lo cual significa que ni todas las feministas son pacifistas, ni todas las mujeres lo somos, y que la opción por el pacifismo es una opción libre de las mujeres, no es una opción que radique en un esencialismo de género. Bien, pues quiero decir con esto que hay una tradición feminista internacionalista que dice que los temas de igualdad no solo se limitan a reclamar los derechos de participación política igualitaria, derecho a la educación, a estar en la política, etcétera, sino derechos a hablar sobre los temas internacionales, sobre la paz, la guerra, sobre cualquier tema con una mirada propia. Y esto es una tradición que la marcan las mujeres del primer Congreso Internacional en 1915. Y todo esto hay que recogerlo y universalizarlo. Hay que decir, cuando Huntington no menciona nada de las mujeres, está olvidando que en la guerra de Bosnia hablaban las bosnias, las croatas y las serbias, se reunían en Voivodina, se reunían aquí en España, aquí hubo reuniones de mujeres de negro. Es decir, que las mujeres son la brecha que pone en contradicción esa teoría de la confrontación entre las civilizaciones, porque los grupos de mujeres están marcando, están demostrando que somos capaces de lo que se dice saltar las barreras psicológicas y materiales para decir, hemos de vivir juntas, a ver cómo lo organizamos,
cómo trabajamos. Bien, esta es una de las tesis, pues, que esa racionalización civilizadora es una aportación que hay que recuperar. Y la segunda tesis es que potenciar y hacer visible el papel de las mujeres como agentes activos, es decir, como sujeto político, que tiene derecho a participar en las negociaciones, a que se escuche su voz, no solo en la transformación del conflicto, sino en la sociedad que emerge después de los conflictos, pues tiene una mayor capacidad de transformación social hacia una cultura de paz que su visión y su reducción a grupo vulnerable. Yo tengo que decir que hay que proteger a las mujeres, es cierto, la política de agresiones sexuales a las mujeres en los conflictos armados y en la paz pues es constante, pero efectivamente hemos irrumpido las mujeres en la política internacional y en los medios de comunicación, pero como grupo vulnerable. Entonces, esto puedo decir que lo he vivido como las propias mujeres que habían sido violadas en la guerra de Bosnia no querían ser reducidas a víctimas. Es decir, nadie quiere ser reducida a víctima, pero entonces hay una deriva en la resolución 1325 que se está viendo en los debates internacionales, que los países se están apuntando a los temas de, sí, proteger a las mujeres ante la violencia, pero no se apuntan tanto a potenciar y empoderarlas y a defender que estén en las mesas de negociación. Entonces, esa deriva no se puede decir. Es lo mismo que pasa un poco con la ley contra la violencia de género, etc. Es decir, sí, bien, a proteger, pero también hay que potenciar el protagonismo y la autoridad de las mujeres en la sociedad, que en este país se está haciendo, ¿no? Entonces, quiero decir que esas son dos tesis importantes porque ahora mismo el Consejo de Seguridad va a haber en breve, o está siendo estos días, un debate sobre la resolución 1325 que está apadrinando Estados Unidos con Condoleezza Rice como moderadora y tal, pero incidiendo sobre todo en la protección y la violencia sexual, en la violencia y la agresión en los conflictos, que yo no digo que no sea importante, pero se está eludiendo escuchar qué dicen las mujeres en Irak, las mujeres organizadas, qué dicen las mujeres africanas organizadas allí para salir del conflicto, qué dicen las de Bat Shalom y la Jerusalem Link en Palestina, Israel, para salir del conflicto. Ahí es donde hay que escuchar. Bien, sencillamente podríamos seguir en el sentido de que es importante para conformar este paradigma que es el de la Alianza de Civilizaciones, pensar que nos estamos moviendo en un paradigma que necesita esa racionalidad civilizadora